Lo primero es explicar qué significa los derechos de la naturaleza. Hay básicamente tres enfoques. El enfoque antropocéntrico, el enfoque biocéntrico y el enfoque ecocéntrico. En el enfoque antropocéntrico, la naturaleza solo tiene sentido y tiene valor en la medida en que le es útil a la persona, en la medida que le es útil al ser humano. Entonces hay que proteger la naturaleza en la medida que nos puede ser útil, no como algo en sí mismo valioso. Eso se llama el enfoque antropocéntrico. Luego vive el enfoque biocéntrico. ¿Qué pasa? O hay una explotación, un extractivismo ilimitado, descontrolado, ¿no? Una deforestación espantosa, ¿no? El 60%, por ejemplo, de la causa de los efectos de gas invernadero en el Perú es por deforestación, ¿no? Entonces, el enfoque biocéntrico dice, un momento, esto se puede extinguir. Entonces hay que hacer un uso sostenible. Hay una preocupación por la naturaleza, pero no es porque sea en sí misma valiosa, sino porque si es que se extingue determinado tipo de animal, mis hijos no lo van a poder ver. La sostenibilidad. Eso se llama el enfoque biocéntrico. Y luego viene el enfoque ecocéntrico. Es el que dice hay que proteger la naturaleza, hay que proteger los ríos, no porque sean útiles a la persona, sino porque son un fin en sí mismo. Entonces ahí viene el concepto de tiene un valor intrínseco. Es decir, no por la utilidad al ser humano, sino porque son vida. Y ese es el enfoque ecocéntrico.